Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en esta serie temática, Los primeros 1000 días de vida de la biomedicina a la salud pública, organizada por FunSalud, representada por la maestra Ernestina Polo, y en las que participan el Instituto Nacional de Perinatología con la doctora Guadalupe Estrada, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Facultad de Medicina de la UNAM, en la que participa el doctor Felipe Vadillo, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la cual yo estoy representando en esta ocasión. El tema de hoy es muy bello, habla de una gota de vida, la importancia de la lactancia en la programación del desarrollo. Como ya se dijo previamente, el fenotipo está determinado por factores genéticos y el ambiente, principalmente en la vida pre- y postnatal. A esto se le llama programación del desarrollo, los orígenes en el desarrollo de la salud y la enfermedad, y también los primeros 1000 días de vida, en donde cubre los 9 meses de embarazo y los primeros 2 años de vida. A pesar de que el embarazo y la lactancia nos tienen igual de importancia en términos de ventanas del desarrollo, la mayoría de los trabajos en programación del desarrollo están enfocados a la gestación, al embarazo y el impacto que esto tiene en la vida futura. Hay pocos estudios, y es de suma importancia resaltarlos, en términos de la lactancia, epidemiológicos y con animales de experimentación y sus efectos en las crías. Bueno, la comunicación de la madre durante el embarazo es a través de la placenta con el feto y durante la lactancia a través de la leche materna. La leche humana es el alimento óptimo durante los primeros meses de vida. La Organización Mundial de la Salud claramente dice que la lactancia materna debe ser exclusiva en los primeros 6 meses de vida y complementaria en los primeros 2 años, de los 6 meses hasta los 2 años de vida. Según la Encuesta Nacional de Salud del 2012, solamente el 14.4% de las mujeres daban lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Para el 2018, esto aumentó a 28.6%. Y si bien son buenas noticias porque se duplicó el número, el porciento, sigue siendo un porciento muy bajo a lo que debiera de ser. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna? Son muchos, tanto para la madre como para el neonato. Empezando porque hay una comunicación afectiva entre la madre y el hijo, que es muy importante y que también afecta en la programación. La madre que amamanta reduce más fácilmente el peso ganado durante el embarazo, tiene una menor incidencia de síndrome metabólico, reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario, y es mucho más cómodo porque no hay que estar lavando biberones, y por supuesto se ahorra dinero porque no hay que estar comprando fórmulas. En el caso del neonato, es el mejor alimento, el más limpio, contiene inmunoglobulinas, lo cual le confiere una protección inmunológica que reduce la probabilidad de infecciones respiratorias y gastrointestinales. También reduce la probabilidad de alergias y tiene muchos componentes bioactivos que permitirán muchas cosas, entre otras los probióticos y los prebióticos para el adecuado establecimiento de la microbiota en el neonato. La leche materna es el alimento completo y es totalmente personalizado. La leche de una mujer en día 5 de lactancia a las 3 de la mañana para ese bebé es totalmente exclusiva de esa mujer, día 5, 3 de la mañana para ese bebé. Tiene la calidad, la consistencia y la temperatura perfecta y su composición y equilibrio de nutrimentos y compuestos podrán alimentar a este bebé en desarrollo. En términos generales hay una fracción nutritiva compuesta de agua, que es aproximadamente el 88%, la grasa, que es la fuente principal de energía, proteínas, que en un inicio hay una mayor concentración de proteínas y conforme avanza la lactancia va disminuyendo hasta que queda establecida la leche madura, carbohidratos, principalmente la lactosa, aunque existen muchos carbohidratos en la leche, incluyendo oligosacáridos que funcionarán como prebióticos. Y este es el componente que menos cambia de acuerdo a la constitución materna. También tenemos factores bioactivos, las vitaminas y minerales, que son esenciales para que el cerebro, huesos, entre otros, se mantengan sanos. Muchas hormonas, que por supuesto no las podemos encontrar en las fórmulas
lácteas, que van a tener diferentes funciones. Factores de crecimiento inmunológicos que van a proteger al bebé. De hecho, cuando una mujer está amamantando, dice que el bebé tiene garantía. Tan pronto deja de amamantar, el bebé pierde la garantía. Existe una microbiota que va de la madre al hijo y que también es muy importante para toda la vida. ¿Cuáles son los factores que afectan la composición de la leche? Son múltiples y muy variados, y esta composición va a estar dada por la síntesis de lo que haga el lactocito, de la dieta materna y también del estatus metabólico de la madre. Pero en general afecta la edad, tanto del bebé como de la madre, factores genéticos, la vía de nacimiento, si fue por parto o cesárea, estado socioeconómico, la etnia, la nutrición materna, la salud materna, la etapa de la lactancia y la fracción de la leche y la hora del día. En la leche humana, como ya vimos, su composición es variable. Por ejemplo, al principio hay una eyección inicial que va cambiando. Al principio es un poco más acuosa y esta sirve un poco para saciar la leche, la sed del neonato. Conforme va avanzando esta eyección se va volviendo más grasosa y lo que va a dar es saciedad. La leche humana se clasifica en el calostro, que va del día 0 al 4 de lactancia y que, si bien tiene una función nutricional, su mayor importancia es la función inmunológica. Hay muchas inmunoglobulinas en esta parte de la lactancia. La leche de transición, que va a ser un cambio entre el calostro paulatino hasta la leche madura, y va del día 5 al 14, y la leche madura, que va del día 15 en adelante de lactancia. Y se mantiene constante durante toda la lactancia. Al principio es muy amarillenta, con una constitución un poco más gelatinosa, la leche de calostro, y la leche ya madura es un poco más blanquecina. Existen muchos estudios que dicen que la leche va a cambiar de acuerdo al índice de masa corporal de la madre. En términos generales, pues un índice de masa corporal normal pues solamente va a estar afectada la leche por el balance nutricional y los factores bioactivos, y dependerá del genotipo y del fenotipo y de los factores ambientales. Las mujeres que tienen sobrepeso, este índice de masa corporal un poco más alto que el normal tendrá un bajo impacto en las concentraciones de lactosa, proteína y minerales, pero sí tiene un impacto. Pero hay un mayor desbalance en los ácidos grasos de cadena larga, principalmente el leucohexanoico, y la concentración de vitaminas. Las mujeres que tienen obesidad tienen un aumento en la concentración de grasa y hay mayor proporción de citocinas y hormonas afectadas por la adiposidad y el estatus metabólico materno. Sin embargo, también existen estudios que dicen que hay una falta de asociación entre la dieta materna y la composición nutricional de la leche humana, lo que sugiere la existencia de mecanismos que amortiguan las fluctuaciones en el estatus nutricional y metabólico. Es por esto que es muy importante saber cuál es la pregunta de investigación para poder hacer la toma de muestra en la forma adecuada. En un horario, si existe alguna cuantificación de alguna hormona que tenga un ciclo circadiano, tomar la primera, la media y la última fracción de la leche producida. Aunque es un continuo, no se puede tomar nada más el principio porque va a tener una constitución que la final. Entonces, se tiene que tomar toda la muestra y lo que sobre, regresárselo a la mamá para que se lo proporcione al bebé. El seno nunca se vacía totalmente, produce leche continuamente, pero sí se debe considerar el ritmo y la forma de eyección para que se pueda hacer la toma completa. La extracción de la muestra de leche tiene muchas consideraciones y habrá diferentes métodos según la fase de la lactancia. Hay estudios, nuestro grupo de investigación decidió hacer una pregunta con respecto al cortisol, que es una de las hormonas más importantes para la programación del desarrollo. Claramente, en la desnutrición materna y en la obesidad materna, se sabe que hay un incremento de cortisol, que es una hormona que responde al estrés. En una de las posibles explicaciones es que el flujo sanguíneo uteroplacentario disminuye y por lo mismo llegan menos nutrientes, glucosa y oxígeno al bebé. Esto genera al feto en crecimiento. Esto genera que las mitocondrias produzcan un mayor contenido de especies reactivas de oxígeno,
mayor estrés oxidante y mayor producción de glucocorticoides, incluyendo el cortisol. Todo esto afectará negativamente a la programación del desarrollo. Existen estudios del cortisol en la leche de macacos en donde se ha visto que a un mayor concentración de cortisol materna, o sea, una madre estresada, habrá mayor cortisol en la leche y que esto se ha asociado con un incremento en el temperamento más nervioso e inseguro en las crías y falla en la memoria y el aprendizaje. Nuestro grupo de trabajo, trabajando en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera, en el Estado de México, en el Hospital Materno Infantil Guadalupe Victoria, y tomando muestras también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, hicimos la pregunta de investigación de cómo se encuentra el cortisol en la leche materna en las diferentes etapas. Tuvimos un grupo de trabajo encabezado para la pregunta de investigación por la maestra en ciencias Emma Centurión, en la que trabajaron Karen Rojas, Lili Vargas, Laura Cuellar, nos apoyó el maestro en ciencias Roberto Chavira y recientemente la doctora Consuelo Lomas. Nosotros tomamos leche en diferentes etapas de la lactancia, desde el calostro, la primera semana, el mes 1 y los diferentes momentos de la leche madura. Tomamos la leche, la muestras en una hora específica porque el cortisol tiene un ciclo circadiano y lo que pedíamos es que la madre no hubiera ofrecido leche de un seno, por al menos uno de los dos senos, al menos por 1 hora y media. Extrajimos el contenido total, dependiendo del momento. Es mucho más difícil la leche del calostro porque la mamá en ese momento acaba de pasar por el parto y está en un momento un poco difícil, aprendiendo a convivir con su bebé. Es la leche más difícil de obtener y por lo tanto no debemos de ser invasivos en ese momento. Y además la cantidad que se extrae es muy pequeña. Pero esta obtención de leche promueve ayudas en estas etapas tan tempranas, promueve como se dice, la bajada de la leche, o sea, ayuda a que haya una producción mayor de leche. Y en nuestro caso la extracción se realizó con un extractor eléctrico de uso hospitalario que podemos controlar el bombeo de acuerdo a la fase de la lactancia y a la mamá. Bueno, después de haber obtenido nosotros las muestras, analizamos por radioinmunoanálisis la concentración de cortisol y pudimos ver que en suero, al principio, en la etapa del calostro y en la primera semana, teníamos una mayor concentración de cortisol que disminuía y se mantenía constante durante todo el periodo de la lactancia. Con respecto al cortisol en leche, la mayor proporción, la mayor concentración se obtuvo en el calostro, luego en la primera semana y luego en la leche ya madura en las diferentes etapas. Para cualquiera de las fases y tomando todas en cuenta, encontramos una correlación positiva entre la concentración de cortisol en suero y leche. Esto quiere decir que la mamá que está más estresada, ya sea nutricionalmente o por otros factores ambientales, tendrá una mayor concentración de cortisol que pasará a la leche y de esta leche al bebé. Y como dicen los estudios de los macacos, esto tiene un efecto en el temperamento y en algunas otras funciones neurológicas de la descendencia. Es muy difícil trabajar con humanos, por lo cual el apoyo con animales de experimentación es crucial. Para la programación del desarrollo se usan roedores, la oveja y los primates no humanos. Nosotros usamos a la rata como modelo experimental y es importante decir que la leche de la vaca, de la ballena, del oso polar, de los roedores y del humano es diferente en su composición y sus necesidades. Para los roedores, la rata, por ejemplo, tiene 12 tetillas, el ratón 10 y la mujer nada más tiene 2. Como ya vimos en el caso de la mujer, la leche se divide en calostro del día 0 al 4, la leche de transición del día 5 al 14 y la leche madura del día 15 en adelante. Cuando en el caso de los roedores es muy difícil establecer porque se obtiene muy poquita leche, pero podemos diferenciarlas entre la leche inicial del día 0 al 7, la leche madura, que es el pico de la lactancia donde más producen leche del día 8 al 14, y la leche tardía, que es del día 15 en adelante. La mujer tiene dos glándulas mamarias
Y es muy diferente cuando es no lactante a cuando es una glándula mamaria lactante. En el caso de los roedores, tienen, por ejemplo, la rata 10 tetillas y podemos ver que la diferenciación lóbulo-alveolar de la glándula mamaria es diferente. Si la rata es virgen, hay un poco de desarrollo de en esta histología podemos ver que hay un menor conducto lóbulo-alveolar y mucha grasa. Cuando ya la rata está embarazada, se empieza a desarrollar este tejido lóbulo-alveolar y hay menos grasa, y ya para cuando está en la lactancia están bien establecidos los conductos lactíferos y un mayor tejido parenquimal. Nuestro grupo de trabajo tenemos el modelo de la restricción proteínica materna y trabajamos con la dieta control y la dieta restringida, que es la letra R, en la ventana del embarazo, que es la primera letra, la ventana de la lactancia, que es la segunda letra, y tenemos el grupo control en ambos periodos, el grupo restringido, alimentado a las madres con dieta restringida en ambos periodos, restringida únicamente en la lactancia y restringida únicamente en el embarazo. Hacemos un ajuste de 12 crías por camada para que no influya el número de crías que se tienen que alimentar durante la lactancia. De hecho, el modificar el número de crías por camada es una de las formas de trabajar en el estudio de la lactancia, tener una camada con pocas crías o con muchas crías para generar desnutrición o sobrealimentación. Son de los métodos que se utilizan en roedores para estudiar lactancia y programación del desarrollo. Lo primero que nosotros vimos es que tanto en la gestación como en la lactancia, la glándula mamaria y el hígado materno ayudan a producir los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Esto a través de que las grasas sufren desaturaciones y elongaciones. Estas enzimas, las desaturasas y las elongasas, no las contienen ni el feto ni el neonato en desarrollo, por lo cual todos los ácidos grasos de cadena larga que requieran tienen que provenir a fuerzas de la mamá. Pasan a través de la placenta y de la leche en el caso de la lactancia. Y lo que pudimos ver es que nuestras ratas, a pesar de que la restricción era proteínica, no de grasa, no había modificación del tipo de grasa, esto afectaba en la expresión de las desaturasas y de las elongasas, y que esto generaba que llegara menos al feto y al neonato, y lo que generaba que, a pesar de que hubiera un peso normal del cerebro, en la vía fetal, tuviera menos grasa, menos lípidos y sobre todo menos ácido docohexanoico, que es muy importante para el desarrollo neuronal, el inmunológico y el de la vista. En nuestro estudio estudiamos los 3 periodos de la lactancia, temprana, media y tardía. Las letras diferentes es para el mismo grupo experimental en diferentes momentos de la lactancia. El asterisco es la diferencia entre el grupo control y restringido. Y como podemos ver en estas histologías entre el grupo control y el restringido, en la lactancia temprana, media y tardía, pues hay un desarrollo lóbulo-alveolar normal en el grupo control y retrasado en el grupo restringido. Y por lo mismo, pues más grasa al principio de la lactancia en el grupo restringido y menos al final. ¿Cómo fue la composición de la leche? Bueno, en términos de agua, tenemos no diferencias entre el grupo control y el restringido ni en los 3 momentos de la lactancia, pero sí podemos ver que para los diferentes nutrimentos hay un pico, por ejemplo, de proteína en el día 14 o una bajada de grasa total en el día 14. Es diferente para el grupo control y es diferente también para el grupo restringido. Por ejemplo, estas ratas restringidas proteínicamente en general tenían menos proteína, la misma grasa, pero mayor concentración de araquidónico e igual docohexanoico. Esto es la concentración de la leche per se en estas fases. Pero hay otro factor importante que hay que considerar, es qué tanta leche produce la mamá y qué tanta ingesta de leche tienen las crías. Y entonces aquí pudimos ver que la mamá produce y las crías toman más leche, las controles, que las restringidas. Entonces, aunado a las diferentes concentraciones, que quizás no son grandes,
la ingesta, como si es diferente, lo que le llega al bebé es diferente. Entonces, a las crías de madres restringidas, proteínicamente les llega menos proteína, menos glucosa, menos grasa, igual araquidónico, pero muy importante, mucho menos docohexanoico. Las crías durante la lactancia, las hijas de madres restringidas, pesaron menos, iban aumentando su peso durante la lactancia, pero menor que el grupo control. El peso del hígado también fue menor y el del cerebro también fue menor. Quizás eran ratas pequeñas con un cerebro más pequeño, pero lo que sí podemos decirles es que la concentración de araquidónico y docohexanoico en el hipocampo era menor en las ratas restringidas con respecto a las controles. Otro factor es que estas madres restringidas tenían una mayor concentración de corticosterona en su suero y también en su leche. Había una correlación positiva entre concentración de corticosterona materna en suero con la de la leche. En resumen de esta parte, podemos decir que la madre restringida proteínicamente tuvo un menor desarrollo parenquimal y produjo menos leche. A la cría le llegaron menos proteínas y menos ácidos grasos de cadena larga, esenciales para muchas funciones, pero sobre todo para el desarrollo del cerebro. ¿Qué sucede con estas ratas en su desarrollo cognitivo? Bueno, podemos ver cambios estructurales en el cerebro de las crías en la edad adulta. Aquí tenemos un cerebro de una cría control, un cerebro de una cría restringida y estudiamos a nivel del hipocampo la región CA3, el estrato lúcido y la fibra musgosa, encontrando una menor región en las crías de madres restringidas, a pesar de que toda su vida fueron alimentadas con dieta control, y la proporción, el tipo de espinas y el número total de espinas menor en el grupo de crías restringidas con respecto a las controles. Cuando analizamos su capacidad de aprendizaje y memoria espacial a través del Water-Morris, en donde podemos nadar a la cría en una tina y les enseñamos cómo llegar a una plataforma. Y después la cría tiene que ir haciendo esto y analizamos cuánto tarda en aprender y al día siguiente cuánto retiene de este aprendizaje. Pudimos ver que tardaban más en aprender, pero además al día siguiente para ver su memoria espacial, tenían que nadar, les retirábamos esta plataforma y pudimos ver que las ratas controles buscaban dónde estaba la plataforma, pero las crías restringidas tenían un nado aleatorio, como que no recordaban bien dónde estaban esta plataforma. Quisiera decir que todos los estudios conductuales los realiza el doctor Reyes Castro, Luis Reyes Castro. Él es el experto en cerebro de nuestro grupo en términos de programación del desarrollo, y todo lo que se ha hecho en rata en términos de leche, la obtención y la estandarización, la cuantificación, los realiza la doctora Claudia Bautista. Ella es la experta en lactancia en la rata. Bueno, regresando a cómo se conducían las ratas, evaluamos el aprendizaje asociativo y motivación al trabajo. Esto es, enseñamos a las ratas a presionar una palanca retráctil. Una vez que lo logran hacer y prenden, se prende una luz roja y como recompensa viene agua azucarada. Entonces, lo que pudimos ver es que las crías de madres restringidas tardaron más sesiones en aprender esto. Y una vez que lograron aprender, trabajaban menos por la recompensa. Es como si no estuvieran motivadas a trabajar. En estas crías, que como repito, las madres fueron restringidas, pero ellas fueron alimentadas con dieta control toda su vida, encontramos una mayor concentración de corticosterona en la vida adulta con respecto a las controles. Y cuando medimos la ansiedad a través del Elevator Plus MACE o cruz elevada, en donde hay 2 brazos abiertos y 2 brazos cerrados, y se lleva el récord de cuánto tiempo pasan en los brazos cerrados con respecto a los abiertos. Las ratas más ansiosas y más miedosas pasan más tiempo en los brazos cerrados con respecto a los brazos abiertos. Y pudimos ver que las ratas restringidas eran más ansiosas porque pasaron más tiempo en los brazos abiertos con respecto a en los brazos cerrados
con respecto a las ratas controles. En resumen de esta parte del estudio, podemos ver que la restricción nutricional materna produce que la madre forme menos araquidónico, docohexanoico, ecopentanoico y tenga una mayor concentración de corticosterona. Todo esto pasa a través de la placenta y de la leche y genera que el cerebro tenga menor grasa de la buena y por lo mismo afecte su conducta. La leche de las madres restringidas proteínicamente tenían menor contenido de ácidos grasos de cadena larga y las crías cuyas madres fueron restringidas tuvieron, a pesar de haber sido alimentadas con dieta control toda su vida, una menor conectividad sináptica que asociado con las concentraciones altas de corticosterona explican la mayor ansiedad y las deficiencias en aprendizaje, memoria y motivación al trabajo. Pero ¿qué les sucede metabólicamente a estas crías cuando ya son adultas? Pues bueno, también en la leche podemos ver que existe leptina. Repito, ninguna de las hormonas las podemos encontrar en las fórmulas. Es por eso que es importante la lactancia materna. En el caso de las roedores, hay un pico de leptina entre el día 10 y 14. Que este pico de leptina en suero es muy importante para el establecimiento y la programación del centro del apetito a nivel hipotalámico. En las ratas controles y en las ratas restringidas durante la lactancia pudimos ver perfectamente este pico de leptina. Pero en las ratas que fueron restringidas en ambos periodos o únicamente durante la lactancia, el embarazo, hubo un retraso en este pico de leptina o simple y sencillamente no hubo pico de leptina. En la vida adulta encontramos una resistencia a la leptina y bueno, yo quisiera aclarar que la leche de estos 4 grupos fue diferente. Independientemente del tipo de dieta durante el embarazo o la lactancia, las 4 leches de los 4 grupos tuvieron una composición diferente. O sea, si la madre fue restringida durante el embarazo, a pesar de tener una dieta control durante la lactancia, su leche ya no va a ser igual a la del control todo el tiempo. Y bueno, en las crías restringidas durante el embarazo nacieron más pequeñas, pero si fueron alimentadas con dieta control, al final de la lactancia ya habían alcanzado al grupo control y ya en la vida adulta pesaban mucho más, como lo podemos ver en esta foto, en donde son primas hermanas, la misma abuela, y la única diferencia es el tipo de dieta materna durante el embarazo. Y a pesar de que las mamás tuvieron la misma dieta durante la lactancia, la leche era ya diferente y las crías que fueron alimentadas todo el tiempo con dieta control tuvieron este fenotipo. Pero además tenemos un análisis de la distribución del tamaño de los adipocitos del tejido retroperitoneal. Y aquí podemos ver la diferencia entre restringida durante la lactancia versus restringida durante el embarazo de las crías. Y podemos ver que la distribución de los adipocitos es diferente y encontramos una mayor proporción de tejidos adiposos grandes con respecto al control y con respecto a la restringida únicamente en la lactancia que el grupo CR. Esto también tiene un impacto metabólico. La doctora Claudia Bautista también realizó otro estudio en donde le dio dieta control a 2 grupos de madres, pero el tipo de proteína era diferente entre estos 2 grupos. A una les dio dieta con caseína, la proteína era caseína, y en las otras era la dieta con proteína vegetal, que es chau. Además de pues, lo que esto implica de los fitoestrógenos, pero la composición en concentración de proteína era la misma. Lo que era diferente era el tipo de proteína. Y pudimos ver, bueno, la doctora Claudia Bautista, que existe una correlación positiva entre la leptina en suero materno y la leptina en leche, siendo más alta las que fueron alimentadas con dieta de caseína versus la dieta chau, que es la proteína vegetal. Y las crías en la edad adulta hubo una correlación positiva entre la leptina del suero materno y la leptina en la leche con respecto a la leptina en el suero en la vida adulta de las crías, con sus diferentes expresiones metabólicas. Bueno, esto fue con respecto a la restricción proteínica. Ahora vamos a hablar un poco de la obesidad materna, en donde nosotros logramos tener madres obesas alimentándolas con una dieta alta en grasa de cerdo y estudiamos a las crías durante toda su vida. Las mamás desde su destete
su crecimiento, embarazo y lactancia, fueron alimentadas con esta dieta alta en grasa, hipercalórica. A las crías al destete fueron alimentadas con dieta control, entonces todos los efectos se deben al tipo de dieta materna. Lo que pudimos observar es que la mamá, al final de la lactancia, en su hígado y en su glándula mamaria, tenía menor proporción de algunos ácidos grasos poliinsaturados, como el araquidónico, el ecopentanoico, y en el hígado o en la glándula mamaria. Cuando analizamos por Western blot y por inmunohistoquímica la expresión de las desaturasas y las elongasas, pudimos ver que había una expresión diferente, a veces a la alta y a veces a la baja, que interrumpían esta producción adecuada de ácidos grasos de cadena larga por la vía de las N3 y las N6 bufas. Eso fue en el hígado. En la glándula mamaria también encontramos algunas disregulaciones, menor expresión, por ejemplo, de la delta 5, de la desaturasa 5, en la glándula mamaria de las madres obesas. Al final de la lactancia pudimos ver que la leche era menor, la producción de las madres obesas era mucho más espesa, muy cremosa, una menor producción, una menor proporción de agua, de carbohidratos, no diferencia en la proteína, mayor concentración de leptina, de grasa, de araquidónico, pero mucho menor de copentanoico y de docohexanoico. En resumen de esta parte, la mamá produce menos leche, pero con un gran contenido de grasa y menor proporción de ácidos muy importantes para la formación del cerebro, como es el ácido docohexanoico y el ecopentanoico. Un mayor consumo de grasa en la madre genera obesidad materna y la madre tendrá mayor concentración de triglicéridos, de colesterol, y en su hígado y en su glándula mamaria habrá mayor grasa, en el caso de la glándula mamaria, menor desarrollo lóbulo alveolar, diferente expresión de las desaturasas y las elongasas, mayor proporción de grasa saturada, pero menor de ecopentanoico y de docohexanoico, y a través de la leche pasará menos agua, menos carbohidratos, más grasa y más de las grasas saturadas, pero menos de las que nos importan para el desarrollo del cerebro. Las crías tuvieron un mayor índice de adiposidad y su cerebro pesaba menos. ¿Qué les sucedió en el desarrollo cognitivo? Pues cuando medimos ansiedad, estas crías de madres obesas pasaron menos tiempo en los brazos abiertos, lo que nos habla de mayor ansiedad y de miedo. Y a la hora de medir el aprendizaje y la memoria espacial, tardaron más en aprender cómo llegar a esta plataforma. Metabólicamente también encontramos muchas diferencias cuando fueron adultas. Estudiamos su proceso de envejecimiento en términos metabólicos y pudimos ver aquí las letras diferentes, diferencias en el mismo grupo de dieta materna, pero en diferentes periodos de la vida. El asterisco es la diferencia entre el grupo control y el grupo obeso. Y pudimos ver que en el transcurso de la vida van aumentando de peso, pero mucho más las crías de madres obesas. En términos de grasa, no hubo un aumento de grasa en las crías controles, pero sí en las crías de madres obesas. Mayor leptina con el tiempo y triglicéridos en las ratas controles, pero mucho mayor en las crías de madres obesas. Y aquí podemos ver, medido por DEXA, a una edad temprana y una foto en una edad ya vieja, como las crías de madres obesas, a pesar de haber sido alimentadas con dieta control, fueron más grasosas que las crías controles. Bueno, también quedó afectado la sobrevida de estas ratas. En nuestro grupo de trabajo, las ratas viven aproximadamente 850 días o más, pero las hijas de madres obesas aproximadamente en el día 650 empezaban a morir. Ya después de haber visto todo esto, es por eso que es importante las intervenciones. Los estudios epidemiológicos han mostrado que intervenciones con probióticos durante el embarazo y la lactancia promueven la salud intestinal, mejora la inmunidad, el balance de la flora intestinal, reduce los riesgos de problemas metabólicos tanto en la madre como en el hijo. Nosotros hicimos una intervención materna con un probiótico
un mes previo al embarazo, en el embarazo y la lactancia. Estos estudios los llevó a cabo la doctora Diana Catalino Castro Rodríguez. Ella es nuestra experta en microbiota, nuestra experta en probióticos y es la que liderea esta parte del trabajo. Y lo primero que podemos ver es que la microbiota intestinal de la madre obesa es diferente de la madre control. Hay una mayor proporción de Phylum Firmicutes en las obesas y mayor en la Bacteroidetes en las controles. Y la abundancia relativa de toda la microbiota es diferente entre ambas madres. Y la proporción Firmicutes Bacteroidetes es mucho mayor en las madres obesas. Cuando se administró el probiótico, el grupo de madre obesa suplementado con el probiótico se parece al control en esta proporción. Las mamás al final de la lactancia, por supuesto que tenían más grasa, más triglicéridos, las madres obesas, pero con la administración del probiótico se normalizaban estas concentraciones y también algunos tejidos como el intestino delgado, el hígado y los adipocitos, en donde el tamaño de las vellosidades del intestino delgado es importante para la absorción y encontramos pues un diferente tamaño en las vellosidades de los grupos obesos, más grasoso el hígado, adipocitos más grandes, y con la administración del probiótico se normalizaban algunos de estos datos. Entonces era una madre metabólicamente más sana, la que fue administrada con probióticos, con respecto a la obesa nada más, y por lo tanto, y con una microbiota diferente, afectó la microbiota de la cría, y estas crías en la vida adulta dejaron de tener los problemas que tuvieron las crías de madres controles, como menor grasa, o sea, parecidas a las controles, la concentración de leptina y de triglicéridos, siendo mayor la del grupo de madres obesas con respecto a la de las obesas con el probiótico. Entonces, la intervención con el probiótico en la madre modifica la microbiota y mejora el metabolismo, tanto de la madre como de la cría. Y utilizamos otra intervención como para tratar de buscar que la ventana del embarazo, pero también la de la lactancia, es muy importante. Entonces, suplementamos a la madre con ácido docosahexaenoico, que es tan importante para el desarrollo del cerebro. Y lo que pudimos ver es que en la leche, obviamente, de la madre obesa, pues hay más grasa. El docosahexaenoico, el DHA, no mejoró esta situación. Pero sí el incremento del araquidónico se regularizó con la suplementación del DHA. No hubo cambios en el ecopentanoico, o sea, se mantuvo bajo, pero sí se restablecieron las concentraciones de docosahexaenoico en las ratas suplementadas con DHA en la leche. Nuevamente, la concentración de corticosterona es elevada en las madres, en la leche de las madres obesas y en el suero, pero con la suplementación del DHA se queda a medio camino entre las madres controles y las madres obesas, y nuevamente encontramos una correlación positiva entre suero de corticosterona materno con la leche. Esto es importante porque esta hormona pasa a través de la leche y sí tiene un efecto en la cría. En las pruebas de ansiedad, pues las madres, hijas de madres obesas son más ansiosas, pero si fueron suplementadas con DHA, esto se restablece. En este caso estoy presentando ratas hembras, es diferente entre machos y hembras, pero ambos se ven beneficiados. Y en el aprendizaje y memoria espacial, también encontramos que aprendieron mucho más rápido y recordaban si eran las madres suplementadas con DHA con respecto a las madres de crías de madres obesas. En resumen de esta parte, podemos decir que la obesidad materna genera en la cría mayor ansiedad, menor aprendizaje y menor memoria. Pero si suplementamos a la madre con ácido docosahexaenoico, entonces se restablece el que ya no sean ratas ansiosas y tienen memoria y aprendizaje, al menos espacial, semejantes a las del grupo control. Es muy claro que la desnutrición y la obesidad materna programan adversamente a la cría. Hay problemas metabólicos y por esto hay cambios en la composición de la leche que afectan a la programación de la cría. En términos generales, las crías de madres desnutridas y madres obesas tienen una mayor prevalencia de obesidad y problemas metabólicos,
cambio en la microbiota intestinal, respuesta inmunodeficiente, mayor susceptibilidad a enfermedades inflamatorias, mayor ansiedad, problemas de aprendizaje y memoria y un cambio en la conducta alimentaria. Es cierto todo esto. Sin embargo, la leche materna sigue siendo la mejor alimentación. Siempre es una ventana importante de intervención, pero aunque no haya intervención, la leche de esa madre para ese bebé es el mejor alimento, salvo muy raras excepciones. No debe desmotivar a la madre su condición física, emocional, para no darle de amamantar a su hijo. Siempre será la mejor leche, pero es una ventana importante de intervención con la cual podemos, la lactancia, intervenir. Y la lactancia entonces es una ventana crítica del desarrollo y tiene siempre un impacto positivo en la salud del individuo durante todo el ciclo de vida. Para finalizar, quisiera dar las gracias pues, a todos los apoyos económicos que recibimos, todos los proyectos financiados de las diferentes instituciones, un grupo de trabajo muy entusiasta, en especial en este momento está a cargo de la maestra de la química en alimentos, Karen Rojas, el proyecto de la leche materna humana, y la líder en cuanto a la leche materna de las ratas es sin lugar a dudas la doctora Claudia Bautista. Gracias a ustedes por haberme puesto atención y pues quedo lista para cualquier pregunta.